Medios de comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú y se une una red grande de emisoras amigas. También en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles en los teléfonos celulares también estamos, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días, empezamos una nueva semana. Muy buenos días a todos y a todas. Feliz Día de la Mujer ayer, aunque, como decimos, no es que celebremos, sino que es un día de reflexión conmemorativo de las luchas de muchas mujeres que han logrado que podamos votar, que podamos ser elegidas, que nos paguen lo mismo por trabajar lo mismo. Aunque, como yo digo siempre, pues es un día de hacer cuentas y la cuenta como que está a medio camino, ¿no? Pero también fin de semana de coronavirus, por Dios. Yo me voy a volver loca en el Twitter, ¿eh? Eso es una cosa increíble. Es como, yo siempre digo que los terremotos no matan. Lo que matan son las paredes que se caen sobre la gente porque las casas se construyen mal. Que los desastres no son naturales, son la naturaleza respondiendo a las barbaridades que hacen los seres humanos construyendo en el cauce de los ríos, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero el coronavirus es igual. Mucho más que la enfermedad mata la estupidez humana. Es impresionante. A ver, además se nos han explicado hasta el cansancio, ¿no? Acá hemos tenido al jefe de epidemiología, lo hemos visto todo este fin de semana, nuestro jefe de detectives virales, explicando todos los síntomas. Si usted viene de Europa o del Asia y tiene estos síntomas, llame al 113. ¿Qué haces? Te vas a una clínica privada. Pero si estás viniendo de Europa y tienes los síntomas, ¿por qué no llamas primero al 113? Porque no tienes idea, porque nunca te ha importado, porque no te interesa. De nuevo, la ignorancia es la que contagia, pues no, la información está a la mano, ¿ah? Y la familia que está en cuarentena ahora, uno de los familiares se ha quejado amargamente porque les dijeron que iban a tener atención médica rápida del MINSA y se demoraron unas horas en mandarles un médico. Y el MINSA dice, pero si los hemos atendido. El MINSA está convencido de que ha cumplido sus obligaciones porque entiende el castellano en esos términos. Pero la clase alta limeña no entiende rápido como en las siguientes 24 horas. Entiende rápido como instantáneo. Entonces es un problema cultural, no hay forma de que se entiendan. Y además esta queja se repite en los noticieros. No los han atendido, no, sí los hemos atendido, dice el MINSA. No, pero ustedes los ofrecieron rápido. ¿Rápido pues? En las siguientes horas. Ah, no, muchas horas. Tiene que ser instantáneo. Para una gripe, porque el coronavirus es una gripe, por el amor de Dios. Donde en este grupo familiar, gracias a Dios, nadie está grave. Entonces ahí vienen los problemas culturales, que son los que realmente terminan matando. Una señora grava a una chica muy joven dependiente en la clínica Delgado, que es la que atiende al público en la mesa de entrada, que dentro de su preparación, que es poca, la señora exige que a su hija,
que está resfriada y que no la dejan ir a la universidad, con toda razón, ¿no es cierto?, exige que le hagan un descarte de coronavirus para que la hija resfriada regrese a la universidad. Esa prueba no se hace en una clínica privada, cualquiera que lea el periódico lo sabe. Y la pobre señorita de la prueba le dice, bueno señora, sí, hay una prueba viral, de descarte viral, que vale 1.700 soles. Y la señora indignada, ¿y por qué no me la paga el seguro? Porque el seguro no paga estupideces, pues. O sea, a ver, de verdad, nos tomamos pólizas de seguro para enfermedades que son necesarias, digamos, de estudiar. Si esta fuera una persona en estado crítico, que no se sabe qué virus la está atacando, ese screening se llama, ¿no? Ese peinado de todos los virus del universo que pueden existir identificados sobre esa persona es un examen de profundidad. Es como si tú tuvieras un resfrío y te mandan a hacer una tomografía. Eso no te lo va a cubrir el seguro, salvo que tengas sinusitis, ¿no? Porque no corresponde esa prueba. ¿Por qué te lo va a cubrir el seguro? Ni el mejor seguro del mundo te cubre eso. No se pueden pedir pruebas innecesarias. Para un resfrío, un screening de todos los virus del universo. Obviamente vale 1.700 soles, pues ¿qué más va a valer? Y eso es lo que la señorita le explica. Entonces, hoy día es denuncian que las clínicas privadas abusan. Las clínicas privadas no tienen los reactivos para el coronavirus. China los ha producido y los está repartiendo la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a las necesidades de cada país. Entonces llegan reactivos para 5.000 casos. Se agotan, vuelves a pedir inmediatamente. La semana pasada, una línea aérea, no sé cuál, de Arequipa, no quería transportar las muestras selladas a Lima, al INS, para que puedan hacer análisis. Porque no tienen los reactivos en Arequipa, los tienen en Lima. Recién van a comenzar a hacer la posibilidad de hacer en 4 puntos del país los exámenes. O sea, tienes que ser un ignorante, ¿no es cierto?, para no querer transportar una muestra sellada. Entonces, ¿qué hicieron? Las mandaron por tierra, pues, y se demoraron 24 horas en llegar a Lima. Entonces, de nuevo, no mata la epidemia, mata la estupidez. No se puede ser tan ignorante en cosas tan básicas, sobre todo, repito, si la información la están dando. Ayer también, que ¿por qué no hay control en el aeropuerto? En los aeropuertos del mundo lo único que hacen es tomarte la temperatura. ¿Y saben qué? Esta enfermedad del coronavirus no necesariamente te da fiebre. Entonces, que te tomen la temperatura, ¿para qué sirve? Para nada. Ahora, que hagan muestras aleatorias y de repente algunas personas con temperatura les encuentran la enfermedad, sí. Pero acuérdate que tienes un número de reactivos limitado y que no le puedes hacer la prueba a todo el Perú ni a todo el que se baje del avión. Tiene que haber una historia previa que te haga sospechar. Entonces, de nuevo, si usted viene del norte de Italia, si usted ha estado en Shanghái, ¿no?, los últimos 15 días rodeado de gente enferma, bueno, ni que dudarlo. Si este piloto ha insistido en que le hagan la prueba, es porque él sabía de dónde venía. Sabía perfectamente de dónde venía. Si no, no hubiera insistido. No, que nosotros hemos llamado al Instituto Nacional de Salud. La clínica lo trató como un resfrío común porque es un resfrío común. ¿Qué cosa más van a hacer? Y él ha insistido porque sabía de dónde venía. ¿Ok? Las personas contagiadas pueden no mostrar ningún síntoma y estar contagiando a todo el mundo. ¿Ok? Los niños no se enferman gravemente, corretean, y están contagiando al universo. Los niños no hacen la enfermedad en la mayoría de los casos. Ni siquiera hacen la enfermedad, o sea, contagian sin hacer la enfermedad y son indetectables. Entonces, claro, han tenido que cerrar un colegio. ¿Le van a hacer pruebas a todo el colegio? No, le van a hacer pruebas a los niños de esa clase, a sus amigos, a sus profesores. Probablemente hay que esperar una semana con el colegio sin nadie para que el virus que está, si es que está, sobre el pasamanos muera, porque es lábil, muere rápido, en unas horas. Y después todos pueden volver. Entonces, esas son medidas razonables. Pero no puedes... qué desesperación. Estamos viendo acá a nuestro amigo que vino el otro día, nos explicó todo esto que nos estoy explicando clarito, facilísimo, sin alarmarse. Y él nos habló pues de la infodemia. Sí, la peor de las pandemias es la pandemia informativa. ¿Ya?
Porque se repite cada estupidez. El pobre doctor Huerta ya no sabe cómo explicar esto una y otra vez. A ver, de nuevo, el virus no se está transmitiendo de manera comunitaria. ¿Se va a transmitir de manera comunitaria? Probablemente, pero no estamos en esa etapa. El virus se transmite primero en el caso cero. El Perú tiene 2 casos ceros. ¿Por qué? Porque esos 2 casos no han tenido contacto entre ellos. Uno en Arequipa, que hasta ahora no se ha terminado de analizar todo su entorno, y uno en Lima, cuyo entorno se ha sido analizado. Y esos del entorno todavía falta que se persiga a los del entorno de cada uno, colegio, trabajo, etcétera, para que ese entorno sea analizado y así va siguiendo y contienes. ¿Qué haces? Contienes. Es como si fueras un cerquito. Pones una muralla alrededor, aguantan y ya no se vuelve comunitario. Pero ¿podría estar circulando en la sociedad? Por supuesto. Eso es lo que explica que surge en China y surge en China primero y luego de repente aparece en Irán. Y aparece en Italia. Entonces, el periodo de incubación sin síntomas es un periodo que no pudo ser detectado y que permitió que muchos escaparan y la enfermedad se propagara. Ahora, de nuevo, 85% ni siquiera hace el resfrío. La cara de esto. Tienes una cara de coronavirus. No hace el resfrío. El 15% sí va a ser. Y el 5% probablemente se muera. Estamos hablando de una tasa de 3%. Entonces, claro, ustedes leen, qué horror, han muerto 3.000 personas. Suena espantoso. Pero han muerto 3.000 personas en el planeta entero de 100.000 casos. Un señor me decía, claro, como son 30 millones de peruanos, ¿no es cierto? Vamos a morir 1 millón. Y dice, pues tendríamos que contagiarnos por los 30 millones de peruanos. No nos hemos contagiado ni del dengue, nos hemos contagiado los 30 millones de peruanos. Imagínense, pues, ni de la verruga peruana, ni del cólera. ¿Cómo nos vamos a...? Ya. Y además son personas que han tenido alguna otra enfermedad. Claro. O sea, gente con diabetes. Mira, todas las edades son a partir de los 70 años. Uh-huh. Pobre cardenal. Pero, que está acá con los dos. Pero, no, pues tampoco. O sea, pero que además son, a ver, gente que está saliendo de un tratamiento de cáncer. Uh-huh. Gente que tiene enfisema. Cualquier enfermedad respiratoria aguda o ha tenido enfermedad respiratoria aguda. Asma, diabetes. Es decir, que están en una condición de salud decaída. ¿Qué se les aconseja? Que no tengan contacto con sus nietos 2 semanas, que no estén en aglomeraciones públicas, ¿no? Que no vayan al estadio a ver el U Alianza, por ejemplo, ¿no? Esas personas mayores no deben ir a sitios donde hay mucha gente, porque hay mucha enfermedad, además. Y si usted está enfermo, no se haga el macho y diga, no, yo voy a trabajar hasta con fiebre, ¿ya? Porque lo único que está haciendo, de nuevo, la estupidez humana, es contagiar a su prójimo. Eso. Y ayer ya el acabose de esta familia es que querían que les pongan un policía en la puerta para no salir. Que nadie los estaba vigilando y que cualquiera podría ir a la puerta y salir. ¿Ah? Personas cultas y educadas que saben que son un foco infeccioso, ¿quieren que les pongan un policía para no salir? Ya, no entendí nada. ¿En qué parte me perdí? O sea, yo sé que soy un foco infeccioso y que puedo matar, que por mi culpa puede morir una persona mayor. Ah, no, yo salgo a la calle igual. Le reviento la vida al prójimo. ¿Perdón? Que me pongan un policía. O sea, quiero médico materializado en la puerta y policía. Por una enfermedad que yo tengo y que yo traje. Bien complicadita esta historia. Ay, ay, ay. De verdad, la gente no muere por la enfermedad. Eso es lo que mata menos. Más mata la estupidez humana. Bueno, ya, mucho regañado. Es que no sabes todo lo que he leído este fin de semana. Te seguí en el Twitter, Rosa María. Estaba renegando. Pero increíble. Yo decía, esto es increíble, ¿no? ¿De dónde salen estas personas? ¿No? Además, el tema de las matemáticas es un asunto que está perdido para la humanidad. No hay Imagínate que los 30 millones de peruanos nos vamos a enfermar. Y que todos los viejos del Perú, o sea, 990.000 van a morir. ¿Ya? Todos. No nos queda uno. Acá el cardenal el primero. Entonces, ¿qué es esto? En fin. Bueno, estamos con el cardenal. Estamos con el cardenal Barreto, obispo de Huancayo, que está pasando unos días por Lima así rapidito.
Y lo invitamos justo porque el obispo de Lima, que está en Roma, lamentablemente, Monseñor Castillo se ha ido a Roma, estamos comentando una carta pastoral muy bonita, muy, creo yo, fresca para los tiempos, porque normalmente los obispos no le hablan así al rebaño, o sea, es como que... Y lo que es interesante es que fija, como dice, unas líneas pastorales para grupos de gente que normalmente han estado muy excluidas, alejadas de la iglesia. Quiere una pastoral, por ejemplo, para madres solteras, que normalmente se les mira mal. Quiere una pastoral para migrantes, o Ancayo con todos los programas que tienen ustedes. Estas ideas pastorales se debaten entre todos los obispos, fijan líneas más o menos para todo el país. Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Sí, en realidad el episcopado peruano tiene un plan pastoral, pero que las líneas nos la presenta el Papa Francisco ahora con la alegría del Evangelio, que es una exhortación apostólica, con la encíclica Laudato Si, y recientemente, el 12 de febrero pasado, nos regaló esta hermosa exhortación apostólica post-sinodal, Querida Amazonía. Ahí tenemos un camino que recorrer. Hay situaciones que tenemos que responder, que son nuevas, ¿no? Pero que definitivamente este aire fresco que viene desde el Concilio Vaticano II, no es invento de Francisco. Fue hace 50 años el concilio. Así es, más de 50 años, y dice los gozos, las tristezas, las angustias y esperanza de los hombres de hoy son también y están en el corazón de la Iglesia. Esto nos da pues una acción pastoral para responder a todas las situaciones de angustia que vive hoy la humanidad, especialmente los pobres y en este caso las mujeres. Este acento, ayer fue el Día de la Mujer, en las mujeres, me llamó, la verdad, le voy a decir la atención, porque no ha sido mucho el acento, ¿no? Lamentablemente. La mujer en el Perú, en una sociedad muy machista, es normalmente culpable de algo. Todavía no sabemos muy bien de quién, pero de algo es. Entonces, si la matan, ¿qué habrá hecho? Si le pegan, te lo buscaste. Si desaparece, no señora, su hija se ha ido con otro. Ella es la culpable, y lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué respuestas tiene la Iglesia Católica? Normalmente mis amigas feministas critican a la Iglesia Católica por haber asumido históricamente un rol patriarcal, ¿no? Y por exigir a la mujer la perfección. O sea, la mujer tiene que ser como la Virgen o mejor, tiene que ser perfecta. Y es bien difícil, pues, padre, ser perfecto, ¿no? Sí, pero la mejor respuesta la tiene Jesús. Cuando le presentan a una mujer de alguna manera vista en adulterio, y uno se pregunta quiénes han estado viendo ese adulterio, pero así lo dice el Evangelio, y la presentan ante Jesús, y según la ley antigua, ¿no?, tenía que morir apedreada. Y los hombres estaban ahí, dice el Evangelio, desde los más jóvenes hasta los mayores. Y Jesús dijo esa frase que tenemos que repetir: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y comenzaron a salir desde los más viejos a los más jóvenes. Y cuando Jesús se encuentra con la mujer, le dice: nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, y no vuelvas a pecar. Entonces aquí tenemos esta visión de la dignidad de la mujer en una sociedad machista, donde la ley de Dios antigua permitía eso. Pero Jesús dice claramente: antes se hacía esto, pero yo les digo que toda persona, varón o mujer, tiene que ser respetada en su dignidad. El otro tema de las líneas pastorales que no abandona Monseñor Castillo es el tema de los abusos cometidos dentro de la Iglesia. Y todavía tenemos en el Perú y en el mundo, pero en el Perú también, personas muy molestas, y con toda razón, porque no han encontrado la respuesta que buscaban. Algunos alejados completamente de la Iglesia, pero otros dentro de la misma Iglesia, diciendo: yo no he perdido la fe, ¿y cuál es la respuesta para mí? Y no hay respuesta.
no es posible seguir esos casos ya en la vía penal, casos muy antiguos, pero sí esperan algún tipo de reivindicación dentro de la iglesia. Y la iglesia le dicen, te acogemos, lo sentimos mucho, pero no ven que haya justicia para ellos. Es que en realidad, lamentablemente, la ley, en este caso del Perú, posibilita la prescripción. Así es. Y eso es muy lamentable, porque desde el punto de vista ético y moral, no debe prescribir por el daño grave a las personas. Pero desde el punto de vista eclesiástico, debería haber alguna sanción, digamos, más efectiva. Claro, el Vaticano no tiene una cárcel, no puede meter presos, pero no tiene un sistema penitenciario, vamos. Pero estas sanciones de mandarlo a un convento y que guarde una vida de oración, a la mayoría de la gente le indignan. Pues, ¿pero qué sanción es esa? Completamente atendido en sus necesidades, no tiene ningún problema, no compensa en nada, y ese es el resto de su vida. Sí, ahí yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Una, la del clérigo y el laico. Así es. En el clérigo, la sanción máxima que se ha experimentado en el Perú con un obispo hace 7 años es de alguna manera quitarle toda la potestad de la celebración de los sacramentos. Esa es una sanción máxima. Pero en el laico no tenemos esta posibilidad. La única sanción es excomulgarlo. Entonces ahí está el entrampamiento que muchas veces se siente de que la iglesia no castiga, no sanciona. Claro. Y en eso estamos, porque la lucha contra la impunidad dentro de la iglesia es el mismo Papa Francisco el que está impulsando. Claro, pero por ejemplo, en el Perú tenemos el famoso caso Sodalicium. Su fundador está viviendo en Roma, vive muy bien atendido, efectivamente un laico. Es un laico. Es un laico, pero goza, ¿no es cierto?, de una vida muy cómoda, atendido en todas sus necesidades, y ya está, no tiene ningún problema en este mundo. Y sus víctimas no han sido compensadas, la organización religiosa sigue operando, es una organización rica, bastante además, con una serie de beneficios tributarios que ha obtenido por ser una organización religiosa, y las víctimas no han sido compensadas en nada. Y estamos hablando de víctimas que han sido prácticamente esclavos modernos, o sea, sometidos a condiciones de servidumbre, sin posibilidad de tener una educación superior, en fin, una serie de abusos innombrables. Sí. Entonces, yo leo lo que dice Monseñor Castillo y digo, bueno, sí, bien, y ahora, sí, ¿qué más? Este es un tema que nosotros compartimos plenamente, sí, claro, la presidencia de la conferencia y los obispos, en esta situación que manifiestas. Sin embargo, nuestra incidencia en la Santa Sede, en los organismos, no es que no quieran, sino que no ven la forma como exigir. Yo personalmente pienso, cuando una organización religiosa ha delinquido, porque hay que decirlo así, desde el punto de vista de abusos sexuales y la parte económica, ¿no? Que hay también problemas, hay que disolverla. Pero no la han disuelto. Y este es el punto que nosotros estamos además en ese camino. Y me consta que la Santa Sede está en ese camino. Ahora, Monseñor, cuando a mí me enseñaron acá, ¿no? Los dominicos me enseñan bien a veces de vez en cuando. Cuando se funda una orden religiosa tiene que haber un carisma. Si ese carisma no es para el bien, ¿no es cierto?, entonces la fundación es nula. Con un matrimonio religioso que se anula, nunca existió. Lo nulo, también en el derecho canónico, igual que en el derecho civil, lo nulo no existió. Entonces, si está probado que el fundador de esta organización y un grupo cercano a él cometieron una serie de abusos sexuales probados, no había pues el carisma. Así es. No había el carisma. Totalmente de acuerdo, Rosa María. Hay gente buena dentro del sodalismo. Buenísima, por supuesto. Entonces no podemos meter en un solo saco. El problema de fondo es que el fundador está
no solamente seriamente cuestionado, sino que, repito, con mucho dolor y mucha pena, y ya lo he dicho en una oportunidad, es una persona pervertida. Claro. Y una persona así no puede transmitir y alentar la santidad de vida que el mismo Papa Francisco en una exhortación apostólica manifestó. Mi posición personal, y creo que algunos comparten esta decisión, que yo insisto en que debe disolverse esta organización religiosa y que definitivamente se pueda ayudar a aquellos que están dentro a que puedan vivir con una autenticidad de vida. Claro. Esta es la propuesta que muchos estamos hablando, y no es que el Papa Francisco ni los organismos de la Santa Sede están en desacuerdo, sino que estamos en ese camino. Ok, la iglesia se toma sus tiempos, ¿no? Sí. Siempre le digo a la gente, ¿pero por qué? Sobre todo en la clase alta limeña, donde todos quieren instantáneo, es difícil, pero la iglesia se toma sus tiempos en la teoría de que el tiempo te permite hacer las cosas un poco mejor. Así es. Pero ahí vamos. Y rectificar, y a veces yo también siento por qué el Papa Francisco, a quien quiero mucho, tiene tanta paciencia con algunos que están muy cerca de él y que públicamente están en contra. Sí. Cardenales. Sí, pero ¿por qué? Obispos. ¿Por qué tiene tanta paciencia? Ahora, en realidad... Qué hombre tan bueno. Es que podríamos interpretarlo mejor es tenerlo cerca que tenerlo lejos. También es verdad. Por otro lado, tampoco él no puede dar una señal de venganza. No piensas igual que yo, entonces yo te separo. Pero lógicamente a veces desde fuera uno ve que se demora demasiado. Pero por otro lado, el tiempo le da la razón. Hablemos de los inmigrantes, porque es un problema también que está en la carta pastoral, pero que es un problema que tiene especialmente Huancayo, con un alcalde provincial que fue muy hostil, ¿no? Y esa hostilidad frente a una iglesia que trata de acoger al inmigrante es bien complicado cuando las autoridades civiles pues no acompañan esa acogida, ¿no? Y nosotros lo hemos tenido acá con el ministro del Interior, incluso con el presidente de la República. Es verdad que es un fenómeno nuevo para el Perú, muy nuevo, tal vez no para Europa, pero para el Perú es un fenómeno nuevo, y es verdad que recibir 800.000, 900.000 personas en 3 años es impactante para cualquier sociedad. ¿Cómo viven este problema en Huancayo? ¿Hay un problema de xenofobia real de las autoridades? Sí. Lamentablemente el alcalde provincial de Huancayo está sentenciado. Además, ya no es alcalde. El problema de fondo, yo hablé personalmente en su tiempo, que no se puede generalizar, porque hay venezolanos, como hay peruanos o como de cualquier parte, que emigran y que están haciendo un bien al país donde están. Jesús fue un migrante. ¿Es verdad? Obligado. Migrante político. Se tuvo que ir a Egipto, además. Y se tuvo que ir a Egipto, de donde salió el pueblo de Israel esclavizado. Pero en fin, entonces yo creo que la actitud de la iglesia y de la sociedad tiene que ser de comprensión. Si revisamos nuestros antecesores, tenemos gente que ha venido de otros países. Mi madre nació en Buenos Aires, hija de españoles. Entonces todos tenemos... El Papa dijo, todos somos migrantes, ¿no? Todos somos migrantes. Y todos los limeños hoy, todos son hijos de migrantes. Sí. Que vinieron de otra zona. Solamente los apellidos hay que decir, Palacios. Claro, no, pero además los que migran, digamos, del campo a la ciudad. Así es. De una ciudad más pequeña a una ciudad más grande. Todos somos migrantes, pero el problema es que el migrante es estigmatizado. Si yo le diera a leer lo que me describen acá, usted se muere de las cosas que la gente escribe contra los venezolanos, a los cuales estereotipan, ¿no? Entonces es el venezolano es, o la venezolana es, y el estereotipo se cae muy rápido contra la realidad. Pero lamentablemente, si la autoridad dice cosas como no le den trabajo a los venezolanos, ¿qué hacemos? No le den trabajo, no, o se prohíbe darle trabajo, peor todavía. No hay forma de luchar contra eso. Así es. Y con una población que también tiene su propia pobreza, que si a una autoridad política le dice, fíjate, el culpable de todo lo malo que te está pasando
es ese que ha venido. Ese nuevo que te invade, porque ese. antes no había nada. Porque antes, vivíamos regio. Era el cielo. Era el cielo, la seguridad total. Acá no mataban a nadie, nos robaban, no violaban, no pasaba nada. Hasta que llegaron los extranjeros. Pero lamentablemente en la historia de la humanidad ese discurso siempre funciona. O sea, si Cristo lo usa con el samaritano, el samaritano era el extranjero. Era el extranjero que pone como ejemplo. Así es, que era el maldito desgraciado para los judíos, y de repente ese samaritano era bueno. Y siempre es como si hiciéramos la parábola del buen venezolano. Acá se me caen muertos un montón. Entonces, exactamente igual. O sea, imagínate que Cristo aparezca y te cuente la parábola del buen venezolano. Eso no puede ser, eso no puede ser. También en Mateo 25 dice, fui forastero y me acogieron. Y eso uno se pregunta, ¿y cuándo le preguntan a Jesús, cuándo fui forastero, cuándo fui migrante? Cuando atendiste a aquel que venía de otro país porque realmente quería buscar el bien de su Pero le van a familia. decir, pero monseñor, primero somos nosotros, pues, ¿no? Bueno, debemos ser los últimos, porque tenemos que estar al servicio de los demás. Bien rápido, monseñor. Pero Es que Rosa María me enseña. bien rápido. No, es que claro, pero monseñor, primero el trabajo para los peruanos. Los pues. últimos serán los primeros. Alguien lo dijo, tú sabes. Sí, alguien lo y dijo. él es nuestro maestro. Claro. Si quieres ser el primero, ponte al último. A ver quién se pone al final de la cola. ¿En el cuando hay Perú? mucha gente. No, nadie. Bueno, y decimos que somos cristianos. Nadie. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes. Ceder el paso es así un milagro acá. ¿Eh? Bueno, el Señor de los Milagros Funciona. funciona. Esta No solamente en octubre. Esta epidemia que estamos viviendo de coronavirus implica también bastantes retos, incluso para nosotros en la iglesia, desde la forma en la que se celebra la misa. O sea, ya lo tuvimos con la H1N1, con el cólera. ¿Qué medidas piensa usted, por lo menos en Huancayo, tomar? Si es que acaben algunas. Bueno, en realidad hay que tomar la actitud de la prevención. Esto creo que tiene que ser, pero tampoco alarmarse, ¿no? Claro. Monseñor Cabrejos ha escrito una carta que ha sido muy lúcida para la arquidiócesis de Trujillo. Yo lo voy a asumir también en Huancayo, pero conversando con las autoridades de salud de la región para que sea una cuestión más consensuada que necesitamos ahora trabajar. Claro, o sea, por ejemplo, viene Semana Santa, procesiones. Bueno, yo creo que va a ser bien difícil el suprimir eso. Hay que tener confianza, como decías al principio, este es un resfriado que hay que tomarla con mucho cuidado. El 28 de marzo, sábado, tenemos una peregrinación al Cerro Acuchimay en Huancayo, que van pues 4.000, 5.000 personas, y eso no lo vamos a suprimir. Pero hay que decirle a la gente que camine a 1 metro de distancia una a la otra. Bueno, es que los virus no saltan mucho. Claro, este en particular, 1,20 m, ya estás bien. No, le he dicho a la gente que si quiere ir al cine, que deje un asiento de por medio. O sea, que en los teatros. Y en misa igual, o sea, no tienes ninguna necesidad, ya hemos hecho, ¿no? De darnos la mano, solamente una venia. Como los japoneses. Así es, una venia, y podemos comulgar con la mano, no Sí. pasa nada, absolutamente. O como alguno ahí que envió un meme, dice, ahora se saludan Con los pies. los pies. No, es que en la comunión... Pero ya es exageración, ¿no? pero puede ser muy peligroso incluso para el sacerdote, porque le toca la boca a todos los que comulgan. Sí, esta es una oportunidad que siempre se ha dicho que la Iglesia Católica, en su liturgia, quiere ofrecer dignamente que le den en la mano. Así es, Pero hay gente que no acepta, claro. que cree que es un sacrilegio tomarlo en la mano. Pero ahora es una cuestión de urgencia. Sanitaria. Y esto es muy importante. Porque es para el mismo sacerdote, para la seguridad del mismo sacerdote o de cualquier servidor de la Eucaristía que estás atendiendo. ¿Por qué? Porque te dicen que no te toques la cara. Entonces, le tienes que tocar los labios a 200 personas.
No, y además que Jesús, cuando celebró la primera misa, la Así primera es, Eucaristía, lo partió con la mano. Lo partió y lo entregó. Claro, con la mano. Sí, por eso. Pero esos son detalles que lo vamos a ver. Sí, hay que verlo porque en realidad son prácticas, pero que ayudan mucho, porque muchas personas mayores, por ejemplo acá en Lima, sí quieren ir a misa. Entonces, pero no tienes que ir. No, es que a mí sí me gusta ir. Ya, muy bien, pero mejor no. Unas 4 o 5 semanitas Sí. hasta que pase la epidemia. Pero si toman ciertas medidas, no puede no pasar nada, ¿no? En Italia ha sido muy llamativo que la conferencia episcopal prohibió en toda Italia la celebración dominical. Claro. Y el Papa el día de hoy, ya la misa privada que tiene en Santa Marta, en la capilla de Santa Marta, lo han publicado. Claro, pero por televisión. Y creo que todos hemos escuchado su mensaje Así de es. conversión en este tiempo de Cuaresma. Claro. Una conversión a Dios, una conversión a los demás. Dicen que le hicieron no tiene coronavirus, pero en vez de salir a la plaza para evitar la aglomeración de gente el domingo, dijo, no, yo les mando el mensaje por televisión. Así ustedes no tienen que venir. Pero también para la bendición Sí. tuvo que salir a la ventana para que no pensaran que está. No sé si tú también No, estás no, incluida yo en eso, esas cosas pero- no hago, pero yo no ando enfermando, no ando enfermando a nadie. Pero sí, lo que te está diciendo es, oye, ¿sabes qué? Estamos a tono con las autoridades sanitarias y tenemos que estar a tono con las autoridades sanitarias porque No. queremos el bienestar de nuestra gente, no queremos su enfermedad. Sí, y yo creo que aquí es el momento de trabajar de manera consensuada con las autoridades que me parece en el Perú y también en el mundo están respondiendo a esta pandemia, Claro. aunque todavía Pero no no la somos, llaman así. mire, los pueblos disciplinados al final se salvan. Porque China tiene 1 billón de personas y claro, se han enfermado muchísimas, tal vez 80.000, pero han muerto pues 2.000. Porque les dijeron todos a su casa y se quedaron todos en su casa, ¿no? Sin dudas ni murmuraciones. Acá te dicen todos a tu casa, hay un ratito, déjeme salir, me olvidé de no sé qué, me faltó el agua para el florero, lo que fuera, no quiero ver a mi abuelita, es un santo, el bebé. No hay forma de organizar una cuarentena. Así es. Bueno, sí. y por eso es que Italia también, que son más relajados, les ha costado tanto les ha costado organizar una cuarentena, porque claro, o sea, con ese nivel de relajo no se puede, un poco de disciplina. Así es. Pero no somos muy disciplinados, pues padre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué Bueno, podemos hacer? Es que la experiencia nos exige realmente ser disciplinados, es decir, tener un orden, porque el desorden es la madre de todos los vicios. Y ahora estamos preocupados por el virus, ¿no? Claro. El coronavirus. En el Perú nadie tiene corona, No. nadie. Entonces, pero hay que asegurar de que el coronavirus nadie lo tenga, porque nadie tiene corona en este país. Eso esperamos, pero lamentablemente es una enfermedad, no hay más que hacer. Sí. Bueno, monseñor, muchísimas gracias por haber venido. ¿Se va usted también a Roma? No. No. Felizmente está por acá. Estoy por aquí. Hay una pregunta. Sí. Sí. Monseñor, ayer el presidente de la República le preguntaron sobre la pena de muerte y nuevamente dejó una ventanita abierta para estos casos de violadores, como por el caso de la niña Camilita. Nuevamente volvemos al tema de la pena de muerte. ¿Qué podría decir usted? Bueno, en el catecismo de la Iglesia Católica dejaba una rendija muy estrecha para la pena de muerte en caso de no reaccionar. Pero esto, el Papa Francisco ya lo ha suprimido. Ujú. O sea, ya no hay ninguna justificación que acredite la posibilidad de la pena de muerte. Nadie tiene poder, ni siquiera una ley que mande liquidar o Para quitar matar, la vida. Quitar la vida. Para nosotros, ¿no es cierto? Para los católicos. Pero claro, el Estado es laico. Pero aún para el Estado hay una serie de tratados internacionales que nos obligan. Y yo explicaba ayer, la denuncia del tratado es un año. José. La reforma constitucional que hay que hacer es otro año. La modificación del Código Penal son 6 meses. Antes de 2 años y medio tú no verías ningún resultado. Y la ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, no sean demagogos. Sí, pero Rosa María,
Hay una frase que me parece muy actual, que es de San Pedro, el apóstol Pedro. Uh-huh. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé, claro. Si una ley dice que puede haber pena de muerte, la Iglesia mantendrá su actitud y decir hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque la ley es para el bien común, para el bien de todos, sin excepción. Claro, y la Iglesia ya ha pasado, con 2000 años de historia. Y Santa Inquisición. O sea, ya hemos tenido hasta la Santa Inquisición. O sea, ya pasamos por esto, más bien con la experiencia, ya sabemos cómo es. Y el problema, creo yo, más grave, al margen que la pena como venganza fue sustituida justamente por Cristo. Cristo es el que dice, ya no ojo por ojo. Justicia, sí, pero no venganza. Pero 2000 años después seguimos pensando en la venganza. Pero el problema más grave todavía, incluso para los vengativos, es que el error existe y puedes estar matando a un inocente. Uh-huh. Y esa sola posibilidad hace inviable cualquier pena de muerte. Porque si matas a un inocente, además, disculpen, no, muchachos, con estos jueces, Ave María. O sea, ¿le entregamos a la mafia, a los hermanitos, el poder sobre la vida y la muerte? Imagínese usted el poder sobre la vida y la muerte, que es lo más sagrado que tiene la humanidad. No, la verdad que yo estoy con usted, padre, de ninguna manera, pero yo he sido abolicionista desde cachimba, o sea que no siempre he tenido la misma posición. Pero entiendo que mucha gente pues pueda debatirlo, ¿no? Y es un tema debatible, pero creo que políticamente se utiliza para distraer, ¿no? Alan García era un maestro. Quería un referéndum. Y yo me tiraba por la ventana y decía, no se puede hacer referéndum sobre derechos humanos. Está prohibido. Para la disminución de derechos humanos, la Constitución, artículo 32, prohíbe el referéndum. O sea, por lo menos lean. ¿Alguna otra pregunta, Abel? Bueno, no. Son 8:44. Nos tenemos que ir porque Monseñor tiene que, nos dijo hasta las 8:45 nada más puedo. Puntualitos. Vamos a una pausa y regresamos con el ex ministro de Economía, Miguel Castillo, que va a hablar con nosotros porque él, como ustedes saben, ha sido imputado en la investigación preparatoria ya del caso Gasoducto. Y tiene varias cosas que contar para que ustedes tengan una mejor percepción de qué es lo que está pasando en ese caso. Muy bien. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre Galilé, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabambi, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, Metagua nos ponen todo el Perú y el mundo. También está la página web www.radiosantarosa.com y los aplicativos móviles. Rosa María. Muy bien, estamos con el exministro Miguel Castilla, como ustedes saben. Él ha sido imputado por la fiscal Janet Mori en el caso Gasoducto. Varios ministros de el periodo de Ollantumala, la esposa del presidente, civiles, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Abogados, terceros, a los que la fiscal ha convertido además en funcionarios públicos, y a todos los acusa de un pacto colusorio, de haberse coludido para beneficiar a Odebrecht en perjuicio del Estado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. La primera cuestión que señala la señora fiscal es que en su caso particular usted ha actuado como ministro de Economía excediendo sus funciones. Eso fue lo primero que yo leí la resolución y me llamó la atención. Es decir, que a usted no le correspondía ni siquiera interesarse en este proyecto, coordinar absolutamente nada, que eso lo tenía que hacer Proinversión, y que la mera preocupación suya o un correo electrónico donde usted pide información, eso es un exceso de función. ¿Cómo responde a esa crítica? A esa imputación, porque es una imputación de la fiscal. Yo quisiera entender que esto es parte de un proceso de investigación que recién empieza. Excederme en mis funciones, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas es rector en la promoción de la inversión privada en el país. Así lo dice la ley, ¿no? Así lo dice la ley del Ministerio de Economía y Finanzas. Proinversión es la entidad adscrita al MEF que se dedica a esto. Entonces, excederme en promover la inversión al país, yo creo que, es una opinión respetable, yo no la comparto. En tal caso, digamos, todos los últimos gobiernos y ministros de Economía nos hemos excedido de esta labor y si así fuese, en buena hora de haber promovido la inversión al país, que ha sido fuente del desarrollo, ¿no? Ahora, promover la inversión en el país es un encargo amplio. ¿Qué tan importante, recordemos, era en ese momento el gasoducto para el Estado peruano? Yo creo que hay que remontarnos al 2014, cuando se adjudica este proyecto. Es justamente cuando el mundo estaba cayendo en un menor crecimiento y había habido un colapso en los precios de los commodities que exportamos. Y había una necesidad importante de tener proyectos grandes que movilicen la economía, que reactiven la economía. Y en este proyecto en particular tiene una característica que no ha sido muy explotada. Una fuente de competitividad en el país es el bajo precio de la energía. Por lo tanto, asegurarnos tener una oferta, amplia a precios baratos es lo que hace que una economía pueda crecer y desarrollarse. Un factor que nos diferencia con Chile, por ejemplo, es el precio de la energía. Entonces, este proyecto en su momento era muy importante, era uno de los proyectos emblemáticos del presidente Humala y que lo venía gestando desde el inicio de su gobierno. Por lo tanto, yo creo que no hay que dejar eso de lado y este proyecto conjuntamente con otros proyectos de inversión, Rosa María, que eran importantes en ese momento. Ahora, en este proyecto, el de gasoducto, venía de otro proyecto, frustrado de la etapa de Alan García. Un proyecto que no se llega a realizar. Y el Estado peruano decide sacarlo en licitación nuevamente. En Kuntur, Odebrecht había tenido una participación también y estaba interesado. La acusación es que ustedes se coluden para que Odebrecht resulte ganador. Es algo, bastante curioso porque incluso no menciona el rol que en particular yo tuve en el proyecto Kuntur. El Ministerio de Energía y Minas, en 2012, hace una solicitud para evaluar una pretensión de parte de la empresa Odebrecht, titular de la concesión de parte de Kuntur. Y esto lo hace sobre pretexto de la entrada de Petroperú como socio minoritario de Odebrecht en ese proyecto.
Y la respuesta del Ministerio de Economía ante esa solicitud es negarnos, evidentemente, porque uno no había habido licitación pública, uno no puede simplemente dar recursos si es que no ha habido una licitación, eso entiendo que esa es incluso anticonstitucional. Y esa fue la primera respuesta. Obviamente, si es que al final el gobierno decide licitar la obra, una licitación internacional, y se le da Proinversión, es un proyecto mucho más ampliamente definido, tiene elementos de seguridad energética y muy necesario para el país. Por lo tanto, no existe tal direccionamiento como yo lo veo. Al contrario, había una negativa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es lo que yo puedo responder, no puedo responder de otros ministerios, claro, sin duda. Y ahí entramos al proceso de promoción. Pero acá, dentro de las imputaciones que ha hecho la fiscal, pareciera que le da un papel preponderante al presidente del Consejo Directivo de Proinversión, sin, creo yo, entender cuál es el rol de Proinversión y el Consejo Directivo de Proinversión en este caso. Los 5 ministros. Así es. Que hacíamos parte de ese colectivo, ese colegiado. El ministro de Economía es quien dirige las sesiones, pero quien propone, quien plantea, es el Ministerio de Energía y Minas. En este caso, porque en otros casos es el del sector correspondiente. Correcto. En el caso del metro fue el ministro de Transportes. Exactamente. En el caso de los proyectos de irrigación, el ministro de Agricultura. Así es. Y ese rol es importante entenderlo. Yo no estoy ignorando cualquier responsabilidad que yo haya tenido en cumplimiento de las funciones que la ley me otorgaba. Ajá. Pero no es que el Ministerio de Economía tenga un rol preponderante, y cuando efectivamente ella dice, yo me tomé conocimiento, tomar conocimiento, en mi humilde opinión, no significa direccionar, sino, yo era ministro de Economía en ese momento. Informarme es muy distinto a decirle a algún miembro del comité haga de esta forma o de la otra, cosa que nunca ocurrió y que nunca nadie lo ha dicho. Yo confío en el rol del ministro Castillo y de otros. Solamente por espionaje comercial a privados, abogados, allegados de la competencia, para que el gerente de la competencia, para que les diera información. Y ellos así lo han reconocido. O sea, todo esto está reconocido en el expediente. Pero la fiscal, yo tengo la impresión de que tiene que incorporar a los ministros, porque si no, no puede acusar a nadie por colusión. Porque si no tiene funcionarios públicos, no hay colusión posible. Ese es el problema grave que tiene esa acusación. Y los que recibieron no eran funcionarios públicos. Y además ella los convierte en funcionarios públicos, de facto, porque sí, incluida Nadine Heredia, más los abogados y todos los demás, para poderlos acusar por colusión, porque si no, no debería acusarlos por colusión. ¿Esa es la lectura que sus abogados tienen también? No, esa es la lectura, definitivamente, y acá hay que añadir un par de elementos adicionales, Rosa María. Parte de la génesis de esta investigación es un informe, es una auditoría de la Contraloría, donde encuentra una serie de irregularidades en este proceso. De esas 5 irregularidades, 4 han sido desestimadas por el Tribunal de Apelaciones de la Contraloría. La oferta de gas, la demanda de gas, cambios en las cláusulas, etcétera. Y la quinta, que todavía mantiene, es la famosa descalificación del postor competidor de Odebrecht. Así es. Y esa cuestión se encuentra judicializada y se le ha dado en segunda instancia la razón a Proinversión. Así es. Por lo tanto, con respecto a lo que fue el documento... Pero en un juicio civil. Correcto. Claro, y hay un amparo pendiente que debe llegar al Tribunal Constitucional eventualmente. Hasta ahora, Proinversión en un juicio civil le han dado la razón. Bien descalificado. Correcto, bien descalificado. Y las otras irregularidades administrativas han sido desestimadas. En tanto, los funcionarios han apelado al Tribunal, de Apelaciones de Sanciones Administrativas. Por lo tanto, si uno incluso le quita los elementos objetivos, no existen hasta el momento. Y cuando se habla de colusión, a mí me llama mucho la atención que a mí me ponen de autor de un pacto colusorio. Eso quiere decir de que mi persona me he coludido con Odebrecht directamente para beneficiarlos. Y eso omite, uno, cómo funciona el Estado, donde no hay tal posibilidad, en mi caso en particular, y omite cuál ha sido mi desempeño anterior con respecto a esta empresa, en el cual mi ministerio le denegó el crédito puente que solicitaban. Posteriormente, cuando fue la licitación del metro de Lima, la línea 2, hubo una negativa, había un pedido de parte de ellos de declarar desierto el concurso y también fue denegada. Entonces, la verdad es que yo no encuentro cuál es el elemento que hoy
muestra, digamos, la sí, fiscal. Y ese pedido es interesante porque en unos intercambios de chats de Alan García dice que se va a bajar a los españoles, que va a ayudar a los amigos brasileros. Parece el Metro 2, ¿no? Hubo mucha presión. A mí me consta, hubo muchísima presión por decir que los españoles no tenían las espaldas financieras para poder llevar adelante. García dice, nos bajamos a los ese proceso. Le cuento que sí lo hubo porque yo estuve ahí presente en ese momento. Por lo tanto, presiones, digamos, de postores siempre las ha habido y nunca se ha cedido a tal. Entonces, si uno no se da una presión, menos se va a coludir, digamos, con ninguna empresa. Claro. Ahora, lo que hace el caso gasoducto periodísticamente sexy, como digo yo, es Nadine Heredia. En realidad no son los ministros, ¿no? Disculpe, pero no son. Sino que es Nadine Heredia. En este caso, la Fiscalía prueba lo que era un secreto a voces, una sospecha y sobre todo una acusación permanente, que la que gobernaba el Perú era ella y no su esposo, ¿no es cierto? Y que ella tomaba decisiones, que ella se metía, metete, que estaba en todas las decisiones. Y sería bueno que nos cuente más bien qué fue lo que usted observó, porque entiendo que usted ni siquiera estuvo presente en reuniones donde ella estuvo. Correcto. En este proyecto en particular, digamos, yo lo he reiterado múltiples veces ante la Fiscalía y en otras entrevistas. Yo no tenía ningún conocimiento de reuniones, digamos, en las que supuestamente participó la señora Heredia y otros. Yo me he enterado de estas reuniones recién ahora, cuando he leído la carpeta fiscal. De hecho, en los 36 meses de esta investigación preliminar que ahora entra en la fase preparatoria, yo participé solamente en 3 meses. Sí, usted vivía afuera y lo citaron para pedirle su declaración y le pusieron impedimento de salida. Así es, pero yo me allano a la investigación porque obviamente hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo, pero ahí es donde yo me entero de estas supuestas reuniones que ocurrieron con técnicos y tal, y yo no tuve ningún conocimiento de las mismas. Entonces, yo creo que cada quien debe responder por sus actos. O sea, alude a ministros, el señor Barata habla de los ministros de Energía y Minas, bueno, que los interroguen, que ellos respondan por sus actos, pero en ningún momento menciona al ministro de Economía y Finanzas. Nadie menciona a Castilla, salvo la resolución de la fiscal, donde me pone a mí como, digamos, un brazo... Autor, el brazo funcional, correcto, dice, correcto, de Nadine Heredia. Lo cual a mí me produce, digamos, mucho desconcierto, porque creo que pareciera no conocer la labor que yo tenía como ministro de Economía, una gran responsabilidad. No tenía solamente un proyecto, tenía 30 proyectos en agenda en Proinversión, tenía la conducción de la economía en un momento complejo, no solamente cuando entré, cuando había un desconcierto inicial por lo que significaba, digamos, este gobierno cuando recién fue elegido. Recordemos el desplome en la bolsa, el pánico financiero y económico que hubo, la tranquilidad que hubo posteriormente, y justamente en 2014 se repetía una situación parecida a la que vemos hoy en día, un pánico externo. En ese momento había una caída en los precios de los commodities, hoy en día hay un pánico por el tema del coronavirus. Claro. Entonces mi preocupación era sostener la economía. Esa era mi preocupación central, no ponerme en coordinaciones ni cuestiones que no tenía, la verdad mi responsabilidad era muy grande para yo dedicarme a ese tipo de temas. Yo he leído la resolución, tengo la sensación de que, digamos, si usted no está, no tienen cómo meter a nadie en Heredia. Es la sensación que te da. Entonces, usted y los demás ministros, ¿no? Entonces, a los ministros de Energía y Minas y a todos los miembros de Proinversión hay que meterlos, porque si no, no tenemos cómo meter a nadie en Heredia. Y el botín, digamos, es Nadine Heredia, no ustedes. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.
Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castillo. Bueno, y justamente estábamos hablando de varias cosas que están en la resolución que indican poco conocimiento de, por ejemplo, el sistema de inversión pública, ¿no? Desde el año 2009, Proinversión puede reunirse, el Consejo Directivo, de manera no presencial, por Skype, por teléfono, por medios electrónicos, lo cual es una manera eficiente de trabajar, porque claro, reunir a 5 ministros es bien complicado, con la cantidad de cosas que tienen que hacer y desplazarlos por toda la ciudad. Pero eso parece que la señora no tenía conocimiento. Hay una directiva que establece eso y los ha sancionado. O sea, hay una no una sanción, ¿no? Pero hay una imputación por las reuniones no presenciales y por firmar las actas de las reuniones no presenciales. Claro, ahí lo que la fiscal imputa es que fueron sesiones simuladas, de que no hubo deliberación y que esa no deliberación fue para favorecer a Odebrecht. Claro. Lo cual creo que desconoce el accionar, digamos, que hasta la fecha ocurre, y que ha ocurrido desde siempre, sesiones no presenciales, donde efectivamente había una deliberación, había intercambio entre los técnicos, y no se aprobaba hasta que la última observación del último ministro fuese levantada. Mi defensa ha solicitado que pidan los correos electrónicos y el intercambio, porque no solamente es una votación, ya apruebo y chau. Claro. Efectivamente hay intercambios de los ministros, equipos técnicos que constan en los expedientes de Proinversión. Y son 8 los hechos que digamos que la fiscal me imputa. Uno, haber sido parte del Consejo Directivo que incorporó el proyecto al proceso de inversión, haber haber ampliado el plazo del cronograma, que de hecho fue a favor de la competencia, no de Odebrecht. 4 cambios que son absolutamente, digamos, los mismos cambios que se hacen para cualquier tipo de aprobaciones, que son para cambios en las bases que son los mismos que se hacen para cualquier proyecto que está concesionado. El tema de la aprobación de la versión final del contrato. Esas son las imputaciones que me hacen. O sea, la imputación es ¿por qué lo sacó a licitación? ¿Por qué cambiaron las bases? ¿Por qué dieron un plazo mayor que favorece la competencia? ¿Y por qué firmó el contrato? Básicamente. Entonces, el Perú no podría tener ministros bajo esa tesis. Bajo esa tesis, y ni funcionarios públicos, ni podría tener contratos. Y el mismo tipo de acción se hace para todo proyecto. Así es. Por lo tanto, yo solicito que, ¿por qué no también llama a todos los funcionarios que visaron y firmaron esos informes? Claro. Porque no se encuentran, digamos, en la tercera parte operativa de esta supuesta asociación ilícita para delinquir. No se encuentran muchos funcionarios. Claro. Entonces, cuando yo aprobé ciertos cambios fue porque tenía la confianza en los informes que me presentaban los funcionarios para poder tomar una decisión. Ya, que llamen a todos los funcionarios. Correcto, que hagas una investigación rigurosa, pero no solamente que se llegue a un nivel superficial de porque firmó una sesión no presencial, lo cual, digamos, yo quiero pensar que todavía es muy prematuro y digamos, está muy verde la investigación. Usted trabajaba en el BIT. En el BIT, correcto. En el BIT hasta diciembre del año pasado. Usted vino unas horas para efectivamente hacerse presente en una diligencia que habían solicitado su presencia. Del término de esta, le pusieron un impedimento de salida. Correcto. Usted perdió su trabajo. Sí, yo tuve que renunciar a mi trabajo porque estábamos esperando, el BID estaba esperando, digamos, la decisión sobre la apelación que yo interpuse. Claro. Esa apelación me fue denegada. Fue negada. Usted se tiene que quedar en el Perú. Me tengo que quedar en el Perú y obviamente al no tener un horizonte de tiempo, claro, tuve que renunciar. O sea que usted está en este momento desempleado por el juicio. Bueno,
he tenido que emplearme rápidamente porque tengo que probar arraigos. Claro. Arraigos, y tiene que probar cualquier empleo. No, tengo un empleo, no cualquier empleo. No, pero claro, si la jueza quiere arraigo, señora jueza, ¿qué quiere que haga? Lo que usted quiera, pues ya, hago lo que sea. No, he tenido la fortuna de tener un buen trabajo. Gracias a Dios. Algunas ofertas, pero de eso no se trata, ¿no? No, lógico, por eso le digo, o sea, no puede ser que uno tenga que salir corriendo a buscar trabajo. Correcto. Para hacer feliz a la señora jueza. Correcto, yo estoy arraigado, estoy viviendo con mis padres, yo cuido de mis padres que son, digamos, mayores, ya estoy arraigado, estoy acá trabajando. ¿Guste o no guste? Bueno, yo le veo el lado positivo a las cosas. Estoy trabajando, contribuyendo a mi país, ahora el lado privado. Ahora, si usted hubiera sabido que iban a poner impedimentos a salir del país, ¿venía? Sí. ¿Así? Por supuesto. Yo le aconsejo a la gente que no venga. Su caso y el de Sepúlveda para mí son emblemáticos. O sea, si te van a poner una trampa, entonces mejor no venir. Bueno, a mí me han dicho que capaz soy ingenuo. Es una trampa. Pero yo tiendo a creer en las personas. A mí me citan y yo vengo. En este proceso, yo he venido 3 veces a 3 comisiones de Congreso. Claro. En la época, digamos, de Salaverry, de Juan Pari incluso, de la señora Bartra. He participado en todas las situaciones que me han hecho. Sin chistar, he venido. Y evidentemente, ¿por qué sería distinto esta vez? Claro. Quien no la debe, no la teme. Y yo he venido con mi maletín, mi muda, por 2 días. Y al final no he podido salir. Pero bueno, es parte de la responsabilidad de un funcionario público que tiene que rendir cuentas por sus actos. Y acá me tiene, Rosa María, trabajando. Ahora, el problema es que la doctora ha pasado la etapa preparatoria. La etapa preparatoria, y ha dicho que se va a tomar todo el tiempo del mundo, dura 3 años. 3 años, más de los 3 años. Usted tiene la suerte de haber estado 3 meses, en cierta forma, pero 3 años para el resto han sido largos, ¿no? Entonces, en 6 años, recién va a formular la acusación. Y por eso siempre te dice, estamos dentro de los plazos, claro, porque hay supuestamente una organización criminal de la cual usted es parte y autora, además, no solamente supuestamente está imputado como autor de una organización criminal. Entonces tiene todo el tiempo del mundo. El problema es que la señora ha formalizado investigación preparatoria, pero en esa resolución no hay medidas cautelares. Entonces se puede entusiasmar y le pone prisión preventiva a todo el mundo. Ayer hemos tenido una muy buena noticia. Yo creo que la resolución del caso de Yudith Simón es un parteaguas, es simbólica. Uno de sus familiares me escribió y dije, yo estoy segura que después de lo de Susana Villarán va preso de todas maneras. Y es un caso muy parecido. Y dijeron, no, el señor vive en el Perú, el señor no ha obstruido la justicia, no tiene peligro de fuga, su familia está acá, no tiene plata, que se quede afuera, que se defienda. No, yo confío que la justicia, yo confío en digamos, en lo que los jueces determinen, porque bueno, yo me tenía que volver medio penalista, y hay 4 presupuestos, ¿no? O sea, el tipo del delito, si es que la sospecha debe ser muy fuerte para que uno sea, digamos, le dé prisión preventiva. Y muy fuerte significa casi culpable, según lo que me explican mis abogados. Y obviamente obstruir la justicia y el riesgo de fuga, digamos, yo creo que los supuestos no se cumplirían en una cabal aplicación de la ley. No soy abogado, entonces no voy a opinar sobre ello, pero yo confío en el buen criterio y digamos, y las buenas decisiones de los jueces. Yo me someto a esta investigación y espero no llegar a esos niveles de tener que enfrentar medidas coercitivas tan gravosas como ellas, ¿no? Yo honestamente confío en no llegar a tener que... Y si fuese el caso, bueno, acá estoy, reclamaré por mis derechos como ciudadano, pero yo no me rehuyo, yo quiero que investiguen al fondo llegar a la verdad. Y como usted bien dice, hasta ahora hay codinomes de privados, no hay funcionarios públicos. Ahora, parece ser, leyendo un poco las declaraciones y el expediente, que sí hubo una concertación para que el proyecto no salga. O sea, eso es lo que te da la impresión. O sea, que habían intereses eléctricos en el Perú para que el proyecto al final se cayera. Correcto. Creo que hay 2 lecturas importantes que no han sido tomadas, digamos, por la investigación, en mi opinión. Una es, si uno lee la confesión sincera del ex gerente de una de las empresas, justamente la que redujo su participación, uno debe leer
lo que dice y lo que no dice, y las pistas que dejan esa confesión sincera, donde hubo movimientos, digamos, no a nivel de los operativos en el país, sino a nivel de las cabezas de las empresas. En el mundo. Techint, de la empresa Suez en Francia, Techint en la Argentina, evidentemente Odebrecht y otros. Por lo tanto, esto no fue un tema solamente de pagarle una coima a un funcionario local para que le dé información. Acá hay mucho más que toca investigar. Y lo segundo tiene que ver con los intereses que usted efectivamente menciona, porque finalmente ya ha habido sendos artículos en la prensa que habla quién se beneficia que no tengamos hasta el día de hoy no tengamos gasoducto. Bueno, lo que va a pasar es que eventualmente el precio se va a tener que procesar diésel en vez de gas en las plantas de generación eléctrica en el sur. Y esto va a significar que el precio de las tarifas eléctricas suba. Y bueno, ¿y quién se beneficia de que el precio suba? Los que generan la electricidad en el país. Acordémonos que el 50% de la electricidad viene de Camisea y el otro 50% son hidroeléctricas y diésel. Y diésel. Y un poquitito diésel, pero tendría que aumentarse el diésel para poder cubrir la demanda. Dicen que las renovables van a aportar mucho, bueno, en buena hora, pero es un proceso muy largo de inversión. Por lo tanto, acá sí creo que hay intereses de por medio de empresas o que se querían hacer del proyecto para controlarlo, o que ahora que no han logrado hacerse el proyecto, están de alguna forma dilatándolo. ¿Y por qué las reservas de gas caen? Que he leído artículos al respecto incluso el día de hoy. Es porque no hay un gasoducto que las lleve a la demanda. Claro. Esas reservas no valen nada si no se pueden comercializar y llevar a los consumidores. Así es. Por lo tanto, yo creo que hay una discusión técnica que debe darse, los expertos deben explicar efectivamente el tema, pero la necesidad del gasoducto sigue siendo vigente, y si no, vamos a pagar pato todos los peruanos con energía más cara y vamos a perder una fuente de competitividad que ha distinguido al país de otros. Claro, pero el expediente, lo que dice usted es cierto, parece ser que no querían que el proyecto salga. Nadie cambia la conformación de un consorcio días antes si es que no quiere que se caiga el concurso. Y especialmente teniendo la posibilidad de cambiarlo después. Así es. Las bases permitían hacer ese cambio y no pasaba absolutamente nada. Claro, ¿por qué lo hacen antes? Para no estar, para que se caiga el concurso. Bueno. Y no se cae. Entonces ahí viene el problema. Correcto, por eso yo creo que esa parte del accionar a los privados debe ser parte de la investigación. Y en eso hemos insistido. Mi defensa, de hecho, solicitó días adicionales. Claro, lo que pasa es que el delito, para interrogar a estas personas. El delito que podría haberse cometido, porque está sujeto a investigación, es fraude en subasta pública. Pero el fraude en subasta pública lo cometen solo privados, o sea, los que participan, se ponen de acuerdo, concertan, lo que fuera. Y la pena es bajísima y ya prescribió. Entonces a la fiscalía no le conviene, pero lo que parece de la investigación es eso, que ha habido un fraude entre privados, entre postores, pero no es sexy, pues, porque eso no incluye a nadie en Heredia, no incluye a los ministros, no incluye a los funcionarios públicos, no es sexy. Ese es el problema del caso. Ahora, si así fuera, si pudieran probar este fraude aunque fuera prescrito, eso sirve para el CIADI, para demostrarle a las autoridades, a los árbitros fuera del Perú, que el Estado peruano fue víctima, en este caso, y que además ese contrato incluía una cláusula anticorrupción y que hubo un problema de corrupción privada. Pero lo que llama la atención de esta resolución de la fiscal, es que Odebrecht ha sido excluido. Todos los funcionarios de Odebrecht han sido excluidos. ¿Y han sido excluidos por qué? Porque es evidente que va a haber un proceso de colaboración eficaz que incluye el caso de gasoducto, que no está incluido. Y cuando eso ocurra, van a retirar la demanda ante el CIADI, como lo ha hecho Araña Montero, porque lo tienen que hacer. O sea, eso no se ha discutido mucho en público. No se ha discutido mucho en público, pero, a ver, yo creo que cuando a mí me tocó defender al Estado peruano, porque yo presidía la comisión ante los arbitrajes internacionales, en su momento. Y acá se van a fijar no solamente en el contexto, sino se van a fijar en el contrato, qué es lo que decía el contrato como tal. Pero obviamente esto ocurre en un contexto y que efectivamente lo que usted menciona van a ser elementos que van a ser tomados en cuenta, incluso declaraciones de autoridades que, digamos, porque uno
decide optar por un arbitraje internacional, ir al CIADI, es para incluso blindar el proceso de la intervención política. Así es. Y uno también tiene que renunciar a otro tipo de defensa y de procesos para someterse, digamos, al... Ahora, lo interesante es que al Estado peruano le conviene mucho ir al CIADI, porque les va muy bien, se defiende muy bien. Sí, hay una buena defensa, pero creo que habría que ver, digamos, los elementos que salen, ¿no? Yo diría que no es que va a ganar ni mucho menos. Es un proceso que va a ocurrir de acá a 4 años. Toma 4 años más hasta o menos, que sale la resolución final, el fallo arbitral. Y de acá a 4 años puede salir mucho, ¿no? Entonces, yo confío que se retire esto, digamos, si efectivamente entra en un proceso de colaboración eficaz, se retire esto, porque finalmente es un desgaste para el Estado estar defendiéndose, digamos, y ahora hay una cola de arbitrajes que se vienen por otros temas en contra del Estado. El Estado le ha ido bien, esperemos que le siga yendo bien, pero no es un caso fácil, no es un caso que tiene muchas complejidades. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Rosa María, por la oportunidad de dirigirme a sus oyentes en este templo. Este templo de Santa Rosa, estamos al lado de la Basílica, o sea, acá está enterrada Santa Rosa, San Martín. Vamos a necesitar una rezadita, ¿no? Una misa del Señor de la Justicia, la verdad. Los viernes tenemos misa del Señor de la Justicia acá. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, y nos tenemos que ir despidiendo. Sí, Rosa María, 9 de la mañana con 18 minutos, ya nos vamos. Es tardísimo. Bueno, no se olviden de lavarse las manos. Sí. Todos los días, a toda hora, por favor. ¿Ya? Y ya saben, el virus mata muchísimo menos que la estupidez humana. Así que compórtense, por favor, a la altura de las circunstancias. Nos vemos el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.